Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al nuevo ciclo de actividades científicas del área de Psicología Jurídica y Forense, coordinadora de psicólogos del Uruguay. Este ciclo 2024-2025 se enmarca en el ciclo que se da a conocer como Familias, Infancias y Adolescencias en contexto de procesos judiciales. Ha sido declarado de interés por la Suprema Corte de Justicia y la idea es poder realizar instancias científicas académicas durante estos 2 años a los efectos de poder reflexionar, compartir conocimientos, prácticas y reflexiones de forma interdisciplinaria entre todos los profesionales que trabajamos en este ámbito. Para los que no me conocen, yo soy Miriam Sebanes, soy magíster en psicología, soy responsable del área de psicología jurídica y forense, de coordinadora de psicólogos del Uruguay. Conmigo trabajo un equipo muy grande, hace 20 años, y bueno, la idea es que estos ciclos nos acercan cada vez más a otras profesiones y, como les decía, a reflexionar en conjunto con temáticas tan importantes y de actualidad como lo es la familia, las infancias y las adolescencias, más aún atravesados por procesos judicializados. En el día de hoy, la actividad se llama Los límites normativos a la intervención judicial en la vida de la familia, y quiero agradecer a los 3 expositores del día de hoy que otorgan sus horas en beneficio del intercambio interdisciplinario y profesional a coordinadores de psicólogos del Uruguay. Son instancias libres, gratuitas, que no son obligatorias, y en el día de hoy van a exponer 3 doctores en Derecho y Ciencias Sociales, como lo es la doctora Susana Falca, que también es docente de la Maestría de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia de UDELAR, el doctor Fabián Piñeiro, también abogado y docente de la Maestría de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia de la UDELAR, y el doctor Hugo Barone, que en realidad es profesor grado 5 en técnica forense en la Facultad de Derecho de UDELAR, y además es el director del consultorio de UDELAR. Los 3 son responsables del grupo de investigación en materia de infancia y adolescencia, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de UDELAR. Así que le doy la bienvenida y les agradezco nuevamente por esta instancia tan rica que nos permiten a nosotros poder acompañarlos en el día de hoy. Así que les dejo el espacio. Muchas gracias y seguramente va a ser una instancia muy enriquecedora. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la presentación y por la invitación a participar de estos espacios de intercambio, de divulgación y de debate. Me toca a mí romper el hielo hoy y la idea es tener una primera presentación, un acercamiento al tema que elegimos y después no ocupar más allá de 1 hora los 3 para poder habilitar la última media hora, 20 minutos, el encuentro para la participación de todos con preguntas, para lo que dé lugar las presentaciones que vamos a realizar. Nosotros elegimos este tema porque entendimos que puede llegar a contribuir a la comprensión, al entendimiento de las dinámicas de los procesos de familia y de las consecuencias, de los efectos que pueden tener estos procesos judiciales en la vida de las personas si no tenemos en cuenta cuáles son los límites de la intervención. Límites que nosotros encontramos obviamente en el marco dispositivo jurídico vigente y en aquellas disposiciones que protegen y reconocen los derechos de las personas a la dignidad, a la libertad, a la privacidad, en definitiva, a todos los derechos inherentes a la personalidad humana. Son derechos consagrados en la Constitución de la República y, bueno, como dice la Constitución de la República en alguno de sus artículos,
que se aplica a todos los habitantes de la República. Y los niños y los adolescentes también son habitantes de la República, por lo tanto también son sujetos pasivos de la protección de estos derechos a la vida, a la dignidad y a la libertad. Nosotros decimos que son normas que funcionan como límites a las decisiones judiciales, en tanto los magistrados, los jueces no pueden fallar, no pueden resolver las situaciones que se le presentan, trasvasando estos límites, y ni ser contrario a estos derechos y principios que reconoce el derecho como un fin para realizar la justicia. Es decir, las resoluciones judiciales tienen que estar orientadas a la protección de estos valores que la Constitución reconoce. Por lo tanto, no pueden obligar a ninguna persona a realizar una conducta que lesione su dignidad o su libertad. Cuando hablamos de límite, lo hacemos el límite en el sentido de impedir que en las decisiones judiciales entren en consideración cuestiones ajenas al derecho. Es decir, los jueces no pueden al momento de fallar fundar sus resoluciones en cuestiones ajenas a las normas y a los principios que reconoce el derecho, y a los que el derecho, como dije recién, tiende a realizar estos valores de libertad, de dignidad, de privacidad, etc. Así lo reconoce el artículo 10 de la Constitución de la República, cuando dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ataquen el orden público ni perjudiquen a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de la intervención judicial. Y que ningún habitante no puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella prohíbe. No prohíbe. Por ejemplo, en un caso muy sencillo para que todos entendamos de lo que estamos hablando, un juez no puede fallar en contra de una persona que pretende divorciarse porque por sus creencias personales, religiosas, no está de acuerdo con el divorcio. Eso no lo puede hacer el juez. Entonces no puede obligar a una persona que pretende divorciarse a seguir casada en base a sus convicciones personales. Lo que sí obviamente puede hacer el juez es no hacer lugar al divorcio porque la persona no pudo probar ni acreditar la causal invocada para divorciarse. Por ejemplo, si la causal invocada del divorcio es de riñas y disputas y los testigos con los testigos, la prueba testimonial no acredita que efectivamente ha habido en la convivencia disputas, riñas, peleas, el juez debe no hacer lugar. Y aunque les parezca mentira, esto a veces pasa. Y la verdad, les voy a contar algo, me pasó a mí. Hace muchos años yo recién me había recibido y fui a cubrir una audiencia de una colega, amiga, de divorcio por riñas y disputas. Y mi colega amiga se equivocó y citó de 3 testigos, 2 que no estaban convocados en ese proceso de divorcio, sino en otro de pensión alimenticia de las mismas personas involucradas. Entonces teníamos una sola testigo para que acredite que en esa pareja existían discusiones, peleas que hacían imposible la convivencia. Y resulta que esa única testigo, cuando le pregunta a la jueza si ella tenía conocimiento de la existencia de esas discusiones, peleas, lo que... Disculpe que me ría, porque a pesar de los años todavía me río. La testigo dice: yo de ninguna manera voy a contestarle y decirle porque no me voy a meter en la vida privada de la... Y no había forma, no hubo forma de que la señora que por lo menos dijera que sí, que había escuchado, que le habían contado, y no había forma. Por lo tanto, con un solo testigo
obviamente que el divorcio no pudo haber salido, era una audiencia bastante surrealista, pero estas cosas suceden en el foro. También, por ejemplo, el juez, en otro ejemplo, no puede obligar, por ejemplo, a un adolescente, no puede, a que no quiere ver, no sé, en un juicio de tenencia o visita, a su abuela, a su padre o a su madre, no importa quién lo esté pidiendo, y no lo puede obligar porque, a verlo, a mantener ese vínculo, porque entiende que es lo mejor para el adolescente mantener el vínculo. Ahora, lo mejor, dicho así, sin más, para el juez en una resolución no es legítimo, no le importa eso al derecho, lo que el juez considere para él, lo personal, que es lo mejor. Porque lo que es mejor para el juez puede no ser mejor para el adolescente. Y además, él estaría violentando la autonomía del adolescente a decidir a quién quiere ver, con quién quiere mantener vínculos o con quién no quiere relacionarse. Es la autonomía, el ejercicio de su autonomía, lo que le estaría vulnerando el juez en ese fallo. Ahora, sin máxime, si nosotros tenemos en cuenta que se trata de un vínculo afectivo. ¿Por qué digo esto? Cuando se discuten en esto, para un vínculo afectivo, lo que se necesita son dos. Es decir, y en los procesos de familia, a veces, alguno de los dos adultos involucrados pretende que el juez obligue, o sea, al nieto, al hijo, lo que sea, al adolescente en este caso, a mantener el vínculo a pesar de la negativa del adolescente. Y lo que pasa es que no se preguntan, esto fuera del foro, es por qué pasa eso. Alguna razón tiene que haber. Y para que el adolescente se niegue a verlo. Esto es lo que a veces sucede también en el foro y es lo que no puede hacer el juez, es obligar en ese caso al adolescente a mantener un vínculo que él no quiere. Al contrario, lo que tiene que hacer el juez es amparar el derecho que tiene el adolescente a ejercer por sí mismo esa decisión, ese querer de no ver a ese progenitor o pariente o familia o lo que sea, a mantener el vínculo. Eso es lo que tiene que hacer el juez, porque es deber del juez proteger el ejercicio de la autonomía del adolescente. ¿Y por qué sostenemos esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque así lo dice el marco normativo vigente. Porque el artículo 5 de la Convención reconoce a las personas menores de edad una esfera creciente de autonomía, es decir, de libertad para optar por diferentes, tener opciones de vida distintas a las de sus progenitores, para construir su propio mundo relacional, su propio proyecto de vida. Perdón. Y como tiene ese derecho y se le reconoce ese derecho a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, ese mundo relacional, él tiene derecho a decidir por sí mismo con quién quiere relacionarse, a quién ver o dejar de ver. Y si nosotros vemos que en el artículo 12 del Código de la Niñez y de la Adolescencia reconoce que está hablando de situaciones especiales, el niño o el adolescente tiene derecho a mantener el vínculo con uno o ambos progenitores, vemos que dice tiene derecho, es decir, el tener derecho es poder optar por ejercer el derecho de ver a uno o a otro o a ambos o no verlos. El derecho es una facultad de obrar, de hacer,
de decidir, y en este caso, en este artículo, se le está reconociendo a los niños y a los adolescentes ese derecho de definir si quiere ver o no a uno o ambos progenitores. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que ver en cualquier intervención judicial que la norma son los que nos están estableciendo los límites de lo que el juez puede o debe puede resolver o no debe resolver. También tenemos los casos de las acciones, de las intervenciones judiciales por protección social, que también sus objetivos están definidos normativamente. ¿A qué me refiero los casos de protección social? Bueno, en los casos de protección social se activa la intervención judicial en los casos de derechos vulnerados, que puede ser el derecho vulnerado a la educación, el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda, o en situaciones muy habituales, la vulneración de estos derechos no es de uno solo, sino de varios derechos, o de todos esos derechos que yo mencioné. ¿Por qué? Por la situación de extrema pobreza en que están padeciendo la familia intervenida, en este caso judicialmente. Así, es decir, ¿cuál debe ser el objetivo? Que ese son el otro tipo de límites que podemos encontrar en las intervenciones judiciales. En este tipo de intervención por protección social para el restablecimiento de un derecho o evitar la amenaza de uno, no puede ser nunca, en estos casos de protección social, por ejemplo, la separación del niño de la familia. ¿Por qué? Porque el objetivo en los casos de protección social está también delimitado, bien delimitado, por el marco normativo, ya sea constitucional o convencional o legal, en el caso de las disposiciones del Código de la Niñez y de la Adolescencia. En esta materia, los objetivos de la intervención judicial en materia de familia y de protección social están marcados ya sea por el artículo 40 de la Convención, de la Constitución de la República, donde dice que el Estado, que la familia es la base de la sociedad, pero también dice que el Estado tiene el deber de proveer de ayuda material a aquellas familias, utiliza, digamos, una expresión propia de la época en que se sancionó la Constitución, de numerosa prole, dice la Constitución de la República. Es decir, el Estado tiene el deber de proveer ayuda material a aquellas familias que no poseen esas posibilidades. ¿Y para qué? Para promover el fortalecimiento de la familia, no la separación del niño de la familia, por razones económicas, algo que está prohibido expresamente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, también en el artículo 12, que establece que no pueden ser separados los niños y adolescentes de la familia por razones económicas. Por lo tanto, el objetivo en estos casos de intervención judicial por protección social es la promoción de la familia. Ese es el deber del juez, ese es el límite a su vez que tiene el juez para proveer y resolver este tipo de situaciones. El juez tiene orientaciones normativas, derechos reconocidos tanto por las personas individualmente consideradas como integrantes de la familia y de la familia como un sujeto común, único, porque así lo establece la Constitución de la República, que es la promoción de la familia. Yo digo siempre que los niños, perdonen la expresión, no nacen en un repollo, nacen en el seno de una familia. Y por lo tanto, la suerte de los niños también es la suerte de la familia, es la suerte de los hijos que nacen en la familia.
Y como lo dice el preámbulo de la convención, me parece que siempre tenemos que tenerlo en cuenta los operadores, porque también nos marca ahí la orientación que tienen que tener las intervenciones judiciales. Dice, cuando habla de que la familia es el ámbito natural de crianza, y es, como dice la Constitución de la República, que ya lo decía en el caso del Uruguay, es la base de la sociedad. Por lo tanto, si la familia es el ámbito natural de crianza, y en ese entendido y con ese convencimiento se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño para la promoción y protección y reconocimiento de esos derechos, que es el derecho a criarse con su familia. Esas son las orientaciones, los límites, las orientaciones que nos marca la ley, nos marca el derecho en general, que son los objetivos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una intervención o vamos a activar una intervención judicial. ¿Para qué vamos a promover nos tenemos que preguntar para qué vamos a realizar o activar un proceso judicial? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esa intervención judicial? Para que las resoluciones, y cómo además tenemos que controlar y supervisar, bueno, esto en el caso de los operadores del derecho, la legitimidad de los fallos judiciales, que no desborden el marco normativo, que no transgreda ni la privacidad de las personas, ni la libertad, autonomía de las personas, ni la dignidad de las mismas. Porque a veces nos olvidamos también, y en este caso, discúlpenme que insistan mucho en el tema de infancia, pero bueno, es a lo que me he dedicado en los últimos 25 años de mi vida. Pero también los niños y adolescentes están protegidos contra toda injerencia ilegítima en su vida personal y de familia. Artículo 16 de la Convención. Para mí estos son límites infranqueables en una intervención judicial. Y estos límites y orientaciones y objetivos también son importantes que se conozcan, porque marcan también la intervención de otros, no solo de los profesionales del derecho, sino de todos los profesionales de otras disciplinas que intervienen en un proceso judicial. Son cuestiones, derechos reconocidos que hay que tener en cuenta al momento de la intervención, para evitar después resultados adversos o contrarios a aquellos que se buscaba. Por eso me parecía, no sé, en esta instancia, como aclarar de qué hablamos cuando hablamos de los límites a la intervención judicial en la familia. No sé si me parece que puedo dejar por acá y pasarle a Hugo la palabra. Gracias, Susana. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Parte de lo que hace a la actividad forense es buscar comprender cuáles son las lógicas y las perspectivas de aproximación que tienen otras disciplinas con las cuales estamos trabajando en el foro. Y por eso a mí me resultaba importante, retomando lo que estaba desarrollando Susana, el poder explicar un poquitito desde qué perspectiva lo puedo abordar yo como integrante de lo que es específicamente la experticia práctica del derecho. Discúlpenme, puede haber algunos conceptos que puedan resultar básicos para los que, como dicen mis hijos, vienen del palo, vienen de lo que es las disciplinas jurídicas, pero creo que es de las cosas más importantes en lo que es la praxis dentro del sistema judicial, es comprender cómo visualiza esa realidad compartida el otro desde su ámbito disciplinar. Y en lo que hace específicamente al derecho, la acción forense, la perspectiva forense, remite, sí, a una estructuración del derecho en tres grandes niveles, ¿sí? Un plano teórico,
que objetiviza el fenómeno jurídico en sí mismo, que lo analiza, lo estudia desde un lugar que además es internacional, digamos, no se sujeta a la realidad jurídica de ningún país, sino que objetiviza el derecho en sí mismo, un nivel que es el que llamamos dogmático, que es lo que ustedes creo que conocen, que son las ramas del derecho, ¿no? Cuando hablan de derecho laboral, derecho penal, derecho comercial, que son grandes intentos de sistematización en lo que es la intelección del derecho como forma de dar respuestas a los operadores del sistema, en términos generales, es un gran esfuerzo de sistematización, y el área práctica, que es de donde puedo aportar yo, que tiene una lógica totalmente contraria, que es una lógica tópica, al decir de Fibe, es una lógica desde el problema, ¿sí? Una lógica desde la resolución o necesidad de resolución de los casos y el establecer cuáles son los parámetros que debemos contar para poder resolver un caso, y en lo que hace al métier, la experticia profesional, qué es lo que debemos reconocer para resolver un caso jurídico, ¿sí? Yo voy a intentar compartir, les pido disculpas, yo sé que las diapositivas son bastante antipáticas en este tipo de reuniones y a mí me gusta verlos, pero bueno, lo que yo les traje aquí como para poder dar este diálogo es una frase de un jurista analítico argentino genial, como es Genaro Carpio, que buscaba de una forma muy didáctica explicar cómo se aproxima el jurista, el abogado, ¿verdad?, a las realidades, ¿no? Y la realidad constituida por el caso jurídico. En esto, más allá de que ustedes lo puedan leer, lo que nos está planteando es la existencia de un sujeto, de una persona, en la que se encuentra en una situación de insatisfacción jurídica, los hechos, ¿verdad?, atrapados por el derecho, relevantes para el derecho, contienen una insatisfacción jurídica, sea derivada por el incumplimiento de obligaciones a su respecto o, de hecho, la realización de conductas prohibidas a su respecto, que requiere ¿qué? Que requiere de la experticia profesional del abogado para, ¿verdad?, movilizar lo que son las herramientas procesales que le permitan obtener una tutela de su derecho, la solución a su caso jurídico mediante la actuación de un tribunal. No sé. Hay que hacer la cocina. ¡Ay, no, Ram! ¡Lastima! Ahí creo que terminó. Bien. Claro, claro. Esto es lo que queda más o menos esquematizado en esta pequeña frase, ¿no?, que representa al sujeto, la situación y el objetivo de transformación de esa realidad jurídica a través de lo que es una herramienta procesal. ¿Por qué hago esta discriminación? ¿Que es de donde participa el abogado? Bueno, fundamentalmente porque esto tiene como presupuesto elementos que no son para nada anodinos, y es que el punto de partida está dado en la situación de insatisfacción de un sujeto de derecho. Es relevante para nosotros que en el punto de partida hay un sujeto de derecho y que el resultado, y esto es muy importante, el resultado querido, ¿verdad?, también depende de la consolidación de una obligación o de una prohibición respecto de otro sujeto de derecho, porque hay algo claro, ¿verdad?, en lo que es la realidad jurídica, que solo los sujetos de derecho pueden ser tanto titulares de derechos como obligados a determinadas conductas en función del sistema jurídico. Y que, si bien hay otras áreas del derecho, que esa solución sea derivada de la participación de un juez a través de ¿qué? A través de un proceso, en la conducción y resolución de un proceso, ¿sí? Hay una serie de dimensiones de derecho que no están contenidas aquí, y a mí me parecía importante que todos los que estamos participando hoy reconociéramos cuál era el punto de partida desde el cual iba a ser analizado.
¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en este ingreso a la realidad jurídica que yo les estaba representando a través del caso, hay un elemento necesario, imprescindible, que es la existencia del sujeto de derecho. Y esto, para el ámbito jurídico, contiene ciertos dilemas, ¿sí? Porque esa caracterización del sujeto de derecho como aquel ente que puede ser algo natural, las personas, pero recuerden que para el derecho hay entes ideales que también pueden ser titulares de derechos y de obligaciones, ¿sí? No requiere para el derecho que exista físicamente un ser humano, porque el derecho le reconoce la personalidad también a entes ideales, ¿sí? Lo que define al sujeto como sujeto de derecho es precisamente, ¿verdad?, el ser un centro de atribución de derechos y obligaciones, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con otro concepto que es un atributo de esa condición de sujeto de derecho, que es el concepto de capacidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué yo estoy insistiendo con esto. ¿Por qué? Porque en realidad todo sujeto de derecho tiene algo que mencionó la doctora Falca, que es, ¿verdad?, la capacidad de goce, la posibilidad de disfrutar de los derechos. Pero no así, en el elemento más clásico del derecho, no así la posibilidad de ejercerlos, de obrar, de actuar en la persecución de esos derechos, ¿sí? Esto puede resultar, para los que son ajenos al ámbito jurídico, un corte un poco singular, ¿no? Es decir, ¿cómo yo soy titular del derecho de propiedad, por ejemplo? ¿Cómo soy titular de los derechos de tener determinados vínculos, etcétera? Y cómo no soy titular del derecho a ejercerlos. Bueno, esto para el derecho clásico no era un problema, ¿sí? Y especialmente, ¿sí?, en lo que hace a la infancia y al derecho de familia, en lo que es la estructuración de los vínculos jurídicos familiares, en la concepción clásica de patria potestad, era muy claro que los niños y los adolescentes eran titulares de la capacidad de goce de sus derechos, pero no así de ejercerlos. No podían ejercerlos. ¿Qué significa que no podían ejercerlos? No podían ejercerlos por sí mismos. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, y bueno, ¿y entonces quién ejercía esos derechos? Bueno, los ejercían sus padres en función de la atribución que les realizaba el Instituto Jurídico de la Patria Potestad. Es decir, yo niño, yo adolescente, existo, debo ser protegido, etc. Pero todos mis derechos, ¿sí?, en lo que es su ejercicio efectivo, eran trasladados a otro querer, ¿sí?, que lo sustituía plenamente al que pudiera construir yo, al que pudiera tener yo, que era el de mis representantes, era el de mis padres. Una dicotomía bastante singular, porque efectivamente nada de mi querer como niño o como adolescente era jurídicamente relevante, ¿sí? Con otra característica muy singular, pero la que nos gusta mucho en el derecho, que es que esta situación tenía límites precisos. Era desde mi concepción o desde mi nacimiento, dependiendo de la interpretación que se haga, hasta mis 17 años con 364 días. El día que cumplía 18 años, esa capacidad de goce que había sido plenamente ejercida en función del querer de mis representantes legales, en función del querer, la voluntad, el interés de mis padres o de mis tutores, pasaba a mí, sin ningún tipo de solución de continuidad. Y a partir de ese momento, el derecho me reputaba como una persona capaz de obrar, y entonces yo podía ejercer por mí mismo los derechos que hasta ese momento habían sido o establecidos en el querer de otros sujetos, mis representantes legales. Esto se vio transformado,
se vio transformado en algo que mencionaba también la doctora Falca, con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y la Adolescencia, acompañando una transformación en el ámbito jurídico que también viene enriquecida por miradas desde muchos ámbitos disciplinares, desde la medicina, desde la sociología, etcétera, en el cual se consolidan estos elementos y se dice, bueno, no es suficiente para ser considerado un sujeto de derecho que idealmente yo sea titular de derechos. En el momento en que yo estoy en condiciones de ejercerlos y en la medida que yo pueda ejercerlos, eso debe ser reconocido por el ámbito jurídico. ¿Sí? Esto es como una especie de terremoto, ¿no? Porque estamos hablando de institutos como el de la patria potestas, como el de la tutela, y todo el ámbito relacional jurídico de la familia se ve alterado por esto. ¿Por qué? Porque el rol de los padres, aquellos representantes legales cuyo querer era la única voluntad jurídica reconocida por el sistema a esos niños, esos adolescentes, cambian sustancialmente de rol, ¿sí? Y efectivamente tienen una misión de mayor contenido obligacional en el sentido de contener, apoyar el desarrollo y apoyar ¿qué? El desarrollo de esa capacidad de obrar, de esa capacidad autónoma de querer y de perseguir lo querido por cada sujeto. Pero ¿cuál es el problema para el derecho? El parámetro anterior era cierto. 17 años y 364 días, una solución. 18 años, otra solución. Y más allá de que, créanme que como somos muy peleadores, llegamos a discutir en algún caso penal si había nacido a las 6 de la tarde, si a las 3 de la mañana cuando cometió el delito tenía los 18 años o no los tenía, etc. Lo cierto es que ese parámetro era muy fiable para la actividad forense, no requería mayores cuestionamientos. Pero este ámbito de reconocimiento de la capacidad de obrar en función de la evolución y el desarrollo de cada sujeto considerado en términos singulares es un problema grande para el derecho. Porque esto significa que va a depender de cada justiciable y no de parámetros generales como aquellos que se venían considerando hasta ese momento. ¿Sí? Y además, ¿sí? Además de, bueno, el duelo que significa para ciertas concepciones del rol, del rol de los padres en función de estas infancias, ¿no? Es decir, que tenían muy asociado a la idea de pertenencia o de continuidad, como plantea siempre el doctor Piñeiro, de la identidad en los hijos, ¿sí? Lo cierto es que el derecho, igual que le reconoce a todos los sujetos, debe de alguna forma contemplar en esa misma lógica del caso jurídico y el acceso a la justicia, qué lugar y qué posibilidades de acción le va a conceder a estas personas que antes consideraba incapaces, cuyo querer no era relevante y que ahora en cada término singular de un sujeto, de una persona, debe ser considerada en su posibilidad de acción. Yo les traje aquí el artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿sí? Uno, para mantener las tradiciones. Que aparezca un abogado sin traer algún artículo, alguna norma, es casi una afrenta. No dio lo que podía, digamos. Traje un artículo para cumplir con lo que son las tradiciones. Pero lo cierto es que en este sentido, para que se vea cómo normativamente esto ingresa y cuál es la relevancia,
¿verdad? A nivel forense de todo esto que les estaba planteando, ustedes ven allí, ¿sí?, cómo asocia a la personalidad la capacidad de disfrute de los derechos, de ejercicio de los derechos, incorpora algo fundamental que es, bueno, en función de tu desarrollo, de tu evolución, podrás ejercerlos tú personalmente, y además establece algo totalmente novedoso. Tú, sin necesidad de representantes legales, podrás perseguir la tutela jurisdiccional de tus derechos. Algo totalmente imposible en el sistema anterior, y les diré que bastante aún bloqueado en la realidad de 2024 en todo lo que es la esfera patrimonial de los niños y de los adolescentes. Es muy interesante el desarrollo de la dogmática de familia en este sentido, cuando plantea, esto lo hacemos por la protección, ¿no? Porque no están maduros para el ámbito negocial. Sería algo lindo problematizarlo también, ¿no? Es decir, los niveles de madurez se manejan siempre de formas muy distintas. En lo que son los distintos ámbitos de derecho, parecería, uno podría plantearse en esos casos si en realidad es lo que estoy protegiendo a los niños, a los adolescentes, en lo que son sus relaciones patrimoniales jurídicas, o en realidad lo que estoy protegiendo son las seguridades jurídicas en los ámbitos negociales, ¿no?, que se podrían ver interpelados por la acción de lo que antes era considerado incapaz. Pero bueno, desde el ambiente, desde el medio forense, desde lo que es la realidad del abogado, esto incorpora un justiciable directo, que es ese niño y ese adolescente que era el gran sujeto omitido antes. Ese era ese sujeto que era considerado en función de la presencia o no de sus representantes legales, padres o tutores. Lo que para lo que es el medio forense, para lo que es la actividad clínica, representa un dilema muy importante, que es el acceso a la justicia de estos sujetos. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacen, verdad, para acceder a la justicia estas personas que antes no requerían por carecer de capacidad de ejercicio? Yo les traje aquí una definición de Casal que me pareció muy corta y clara, ¿no? Que nos plantea, bueno, ¿cuál es el contenido de este acceso a la justicia? ¿Cómo yo puedo conceptualizar lo que significa el acceso a la justicia? Y ustedes ven aquí que lo que habla sustancialmente es de disponibilidad de medios, ¿sí? De disponibilidad de medios, ¿para qué? De disponibilidad de medios para poder acudir ante el sistema de justicia, para que el sistema de justicia provea, ¿verdad?, provea de tutela efectiva mediante la resolución de los jueces. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el acceso a la justicia presupone, entre muchos otros, entre el principio de paridad de armas, etcétera, etcétera, presupone dos elementos fundamentales, por lo menos fundamentales para esto que estamos trabajando hoy. Uno, es que el justiciable sea consciente de sus derechos. Jamás voy a reclamar la tutela jurisdiccional de nada si yo no soy consciente, no lo sé, que tengo determinados derechos. Y esto, créanme, que más allá del esfuerzo del sistema educativo, etcétera, hay un punto en el cual requiere el asesoramiento del profesional del derecho, ¿sí? Y además requiere que yo pueda encontrar ese asesoramiento disponible con independencia de mi situación socioeconómica particular. Es decir, sea porque aún teniendo los recursos no los puedo administrar. Fíjense hasta qué punto incide aquel cuestionamiento sobre no, para protegerte económicamente tú no tendrás autonomía económica, ¿no? Pero bueno, la indisponibilidad de medios en una sociedad capitalista que requiere para el acceso a los servicios profesionales de recursos económicos y determina que los costos, que lo que es el pago de los profesionales sea un obstáculo.
pero además el propio sistema de justicia tiene costos. Muchas veces el requerimiento de profesionales y de pericias genera costos adicionales, ¿sí? Y hay algo que en infancia es muy importante, que es cómo estos justiciables, hasta este momento, hasta la aprobación de estas normativas, no tenían ningún requerimiento de acceso a justicia, pueden de alguna forma acceder cuando, por ejemplo, tenemos defensorías de familia, pero no tenemos defensorías de infancia, ¿sí? De adolescencia, que es, desde el punto de vista clínico, una perspectiva de lo que son las relaciones jurídicas que se entablan en la familia totalmente distinto, ¿verdad?, que el que venía desarrollando la dogmática de familia. ¿Qué es lo que nos encontramos en estos casos? Bueno, si uno dice, se produjo una transformación normativa, efectivamente ahora, en función del desarrollo de sus capacidades, llámese autonomía progresiva de la voluntad, tienen el derecho de poder acceder para defender sus derechos en forma directa ante los tribunales, pero efectivamente, ¿verdad? Esto requiere garantizar de forma desde el Estado mecanismos que sostengan, ¿verdad?, en personas claramente vulnerables en función generalmente de no estar dentro del ciclo productivo, que es aquel que produce el capital necesario para el pago de servicios jurídicos, para el acceso a lo que es el sistema de justicia, va determinando un cuello de botella importantísimo, donde, amén de otras disposiciones normativas, cuidado que no las quiero olvidar, pero son desde otro ámbito, generan que dentro de nuestro foro, ¿sí?, los procesos promovidos por adolescentes, generalmente, infancia es aún un poco más complejo, pero por adolescentes, en forma independiente y autónoma de sus padres, sean muy, muy, muy pocos. Muy pocos. Donde en realidad además el involucramiento de los profesionales generalmente viene del sistema público como para de alguna forma eliminar algunas ideas de predeterminación de esa conducta de requerimiento de justicia por otras figuras que no son el propio adolescente, el propio justiciable. Pero la baja incidencia de los procesos promovidos por adolescentes, ¿no?, en realidad tiene una contracara, que es que nuestro sistema de red de patrocinio jurídico gratuito, ¿verdad?, no prevé mayoritariamente la atención de estos justiciables, ¿sí? No hay especialización en este sentido y en realidad está estructurado sustancialmente para responder al patrocinio de estos niños o estos adolescentes cuando el proceso es generado por el estado de insatisfacción jurídica de una de las figuras parentales o representantes. ¿Sí? Para esto sí le proveemos un sistema de defensoría. Y ahí decimos, y ahí los escucho. Pero parece una cuestión bastante difícil de comprender que después de haberle reconocido capacidad de obrar, capacidad de ejercer de acuerdo a los tribunales, y sabiendo que integra uno de los sectores más vulnerables, con mayores dificultades de acceso a recursos económicos para el pago de un patrocinio privado, efectivamente no los tengamos estructurados con una defensoría específica para esto, y sí lo tengamos estructurado para cuando los padres, ¿verdad?, los abuelos, los tíos, deciden judicializar un conflicto jurídico familiar. ¿Cuáles son? Estas claramente las tensiones que genera lo que reconocimos como derecho y lo que resolvimos como sistema, ¿no?
los juzgados de familia están tapizados de procesos donde padre, madre, parientes se enfrentan en conflictos que involucran a la infancia, que involucran a la adolescencia. ¿Sí? Donde el niño que dijimos que era sujeto de derecho en esta nuestra concepción, pero que en realidad nosotros ya lo reconocemos en este ámbito de capacidad, que tenía su propia capacidad oral, etcétera, etcétera, muchas veces ingresa en esta conflictiva y a veces peligrosamente también en el sistema que utiliza el juez, en la aproximación que utiliza el juez para resolver ese conflicto, ya no como sujeto, sino como un querer que pasa a ser un hecho o dato más para la resolución. Vuelvo sobre esto porque es algo muy, muy, muy relevante. A ver, dentro de un proceso, yo tengo el querer del demandante, que lo instrumentó lo vehiculizó a través de una demanda, que contiene una pretensión, que es una pretensión que busca que, bueno, busca que otro sujeto quede obligado a algo o tenga prohibido alguna otra conducta. ¿Sí? Nuestras infancias, especialmente nuestras adolescencias, en su ingreso al sistema jurídico, quedan mediados e involucrados en procesos donde las pretensiones no fueron estructuradas por ellos, responden a estados de insatisfacción jurídica de otros sujetos, y donde además su querer en relación a esa conflictiva adulta muchas veces es tomada por los decisores como un elemento más a considerar en la resolución. Caramba, si yo quiero vivir con mi madre, mi padre o mi pareja como adolescente, es algo tan personal que realmente mi querer, ¿verdad? Si yo puedo acudir a los tribunales, debe ser considerado como la voluntad central y relevante para discutir cualquier pretensión que tengan otros sujetos sobre con quién vivo yo. Sin embargo, ¿verdad? Lo que hace el sistema muchas veces es considerar, bueno, el adolescente expresó, lo hemos oído, cumplimos, pero consideramos, como manifestaba la doctora Falca, consideramos que es bueno que más allá de lo que quiera, en realidad le impongamos vivir, ver, visitar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando además, y ahí yo creo que ustedes, los psicólogos, nos han visto a los abogados, hablo de los abogados, porque no quiero involucrar a los señores magistrados, aunque me consta que también, pedirle las cosas más alucinantes posibles. Devéleme cuál es la voluntad profunda, verdadera, interna, sincera del adolescente Juanito. Pero que no sé qué es lo que queremos, que consulten algún mantra especial que les indique, como si esto fuera algo que debiera revelar otro profesional de otra disciplina, cuando en realidad jurídicamente la única voluntad relevante es la que expresó ese adolescente en el proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien decía la doctora Falca, si a mí se me antoja vivir con mi pareja, soy un sujeto de derecho con capacidad de ejercicio, y en realidad el querer, por más protector, bien intencionado que sea, de mis papás o del señor, la señora juez, es absolutamente, o debería serlo, irrelevante. Todo este desarrollo como objetivo tenía por lo menos compartir con ustedes algunas de las cuestiones que en el ámbito que nos encuentra, que es en el ámbito familiar, presentan más complejidades, ¿verdad? Para todos los que actuamos dentro del ámbito forense. Bueno,
con todo lo que venimos de decir, está claro que el sistema actual, como está definido, solo con designación de abogados defensores para los niños o los adolescentes cuando hay conflictiva entre los adultos, pero sin ninguna previsión para el acceso autónomo al sistema de justicia de los adolescentes, ya implica una afectación de la garantía que tienen esos sujetos de derecho de acceso a la justicia. Sin lugar a dudas. En esto último que les mencionaba, además de excluirlos, ¿verdad?, por la mecánica, por la propia operativa del sistema a estos niños y estos adolescentes, también tiene, ¿verdad?, un problema a la hora de asignarle al querer de este sujeto de derecho el valor que le asigna, ¿verdad?, a el querer de cualquiera de nosotros enfrentados a la misma situación. Esa diferencia no es justificable en ninguna norma. Realmente solo es posible en función de la supervivencia de modelos arcaicos de representación del querer y del sujeto mismo, del niño y del adolescente en relación a la justicia. Ese confiar en esa voluntad, ese querer expropiado por tantos cientos de años respecto del niño y del adolescente, que cuesta reconocérselo aún hoy dentro del sistema normativo. Y algo que es el punto de encuentro que yo quería encontrar con ustedes. Somos conscientes, y ahí venía el guiño de los disparates que le hemos pedido a los psicólogos muchas veces, ¿no?, en pericias y en cosas. Somos conscientes que en el rol que tiene, ¿se acuerdan lo que mencionas al comienzo? La resolución del caso jurídico requiere de un par simbiótico, que es el justiciable, y el abogado, que es el que decodifica el sistema y que le permite transformar sus quereres en pretensiones al justiciable. Bueno, requiere desde el ámbito forense una especialización y una formación mucho mayor que la que había tenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque el sistema puede tener estas desviaciones o estas negaciones de derechos en función de que el garante primigenio de todos estos derechos, que es el abogado que acompaña, efectivamente no comprenda específicamente cuál es su rol. También, obviamente, requeriría de soluciones legales que pudieran terminar con ciertas cosas muy, muy negativas, como son el sistema de que a los abogados defensores de los niños y adolescentes, cuando hay un patrocinio de ese niño que no es del sistema público, sea pago por las otras partes. Imagínense ustedes que demandan a alguien y ustedes le tienen que pagar al abogado de la contraparte. Y créanme que desde el ámbito deontológico, de lo que es del código de ética que tenemos los abogados, unas cosas que está prohibida desde el capítulo 0, antes del 1, es que efectivamente yo reciba mis honorarios de otra parte que no sea el justiciable que estoy patrocinando. Bueno, todos estos ruidos, todas estas cuestiones que están en la actuación forense con este nuevo sujeto con capacidad de obrar, ¿verdad? Es importante que la comprendamos todos, como nosotros comprendemos, como nos decían, no nos pueden pedir que nosotros le desentrañemos esa voluntad. ¿Qué voluntad quieren que le diga? ¿Quiere esto? Bueno, para mí era importante un poquitito desarrollarle cuáles eran las claves del acceso, de la representación del caso desde la perspectiva del abogado. Y ya no los aburro más con las diapos, que espero que hayan sido, por lo menos hayan podido acompañar un poco el desarrollo. Y bueno, gracias por algo. Fabián, seguís tú. Hay que prender el micrófono. No, claro, hubo absolutamente claro y las PowerPoint para nada pesadas, así que la verdad que creo que hay cosas que mencionaste que en mí resonaron mucho. Y antes de darle la palabra a Fabián,
esto de la voluntad es un punto pericial que cada vez nos solicitan más. Es algo que antes no veíamos, básicamente, que tampoco corresponde. Como peritos nosotros en realidad tenemos también la potestad de poder, primero, referir que el objeto pericial no corresponde o no cumple con un objeto desde el punto de vista de la psicología. Segundo, también podemos solicitar que se nos aclare el punto pericial. Muchas veces lo que sucede, y hace 20 años que trabajo en este ámbito, me pasa, es que quieren preguntarnos algo y no saben la forma de, a veces. Entonces lo que nos pasa muchas veces es que en estos ámbitos de reflexión, donde abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otras experticias nos juntamos, podemos como tener esto de criterios en común, ¿sí? Entonces, y escucharnos y poder como entender qué es lo que quieren, porque además nosotros no podemos contestar de forma interpretativa un punto pericial, porque eso ya dejaría de lado una prueba. Creo que tanto, y esto es algo de lo que yo he venido como abogando hace muchos años, tanto la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias, como la Facultad de Derecho, como otras facultades que en realidad tienen puntos y conexión forense, como también puede ser la Facultad de Medicina, tengamos encuentros interdisciplinares donde podamos compartir experiencias y nos fortalezcamos desde estas cuestiones, porque después en la práctica nosotros lo que vemos tiene que ver además con otras cosas que necesariamente no tienen que ver con lo que queremos y cómo lo queremos decir, ¿no? Esto de la voluntad, no solo contestar de que nosotros ese punto pericial no lo contestamos, sino también termina resolviéndose a veces en un informe y preguntarle qué es lo que quiere, que no es nuestro métier ni nuestro objetivo como peritos psicólogos forenses, ¿no? Pero sí, coincido con esto de la voluntad y también con la dificultad de conocimiento, información, de esto acceso a la justicia. Hemos ganado en derechos un montón, en realidad cada vez más niños, niñas, adolescentes comprenden cuáles son sus derechos, obligaciones, pero en la instancia, y yo hablo de la instancia pericial, uno ve que aún no comprenden de forma cabal cuáles son sus derechos. O sea, sí de forma superficial, pero no de forma cabal. Y eso también es como una obligación de todo, del Estado también, de promocionar no solo que se pueda reconocer estos derechos, sino que también se brinde información para poder ¿no? Ofrecer un mejor acceso a la justicia, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa en realidad es el backup que uno tiene en la realidad. Del dicho al hecho, como dicen, hay un largo trecho y bueno, estamos caminando entre todos hacia eso, cada uno desde su experticia, sin pisarnos, siendo complementarios, pero aprendiendo también de unos a otros. Por eso esto de la interdisciplina y estas instancias de reflexión, así lo que hablaba Susana, lo que hablabas tú, Hugo, y ahora lo que va a hablar Fabián, nos posicionan también en una capacidad de escucha distinta a los profesionales y en realidad de poder pararnos desde otro lugar a pensarlo, a reflexionar sobre estas cuestiones que necesitan esta implementación del caso a caso y una formación específica, tanto, como tú decías, de los abogados como de los profesionales intervinientes en las otras disciplinas. Así que bueno, no hablo más, Fabián, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, o buenas tardes, noche. Escuchaba un poco estaba escuchando a Miriam, escuchando a Hugo, sí, siempre me aparece a mí cuando recepciono este tipo de planteo la necesidad de que avancemos en mejores definiciones en torno a los objetos disciplinarios, ¿no? Cuando hablamos de ejercicios de interdisciplina. Muchas veces perdemos rápidamente de vista que en última instancia los saberes sociales o las ciencias sociales, en su acepción más restringida y moderna, el derecho y la psicología compartimos
un objeto principal de análisis, que es el comportamiento, ¿no? Y eso lo perdemos. En definitiva, somos las viejas ciencias del comportamiento. Y ir a esas cuestiones que parecen muy elementales, muy sencillas, me parece que ayuda, contribuye mucho a que podamos avanzar de manera a veces un poco más consistente. Operando, operando a partir de nociones claras, precisas y creo que sencillas, ¿no? En esto de los límites de la intervención judicial, cuando hablamos de los límites de la intervención judicial, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Para expresarlo en unos términos que quizá para muchos colegas parezca de perogrullo, pero yo no sé si es de perogrullo. Lamentablemente yo no sé si es de perogrullo. Estamos hablando de los límites que tiene un representante del poder estatal, los límites que tiene, al momento de obligar a alguien a hacer algo, ¿no? Hacía referencia a esto de, bueno, a estas cuestiones que hacen a la esencia, me gusta decir, a la ontología de la función judicial, jurisdiccional. La función jurisdiccional es una operación cognitiva orientada a determinar si en una situación concreta corresponde o no acceder a la solicitud de orden la solicitud de una orden judicial que está planteando algo, que está peticionando a alguien, ¿no? En definitiva, eso es una pretensión. Movilizamos un proceso judicial, sea de visita, de tenencia, sea para ejecutar un vale, un cheque, o para solicitar que un juez intervenga porque un niño no está yendo a la escuela. Es decir, movilizamos el proceso para que se ocurre por la vía judicial, para que se movilice un proceso judicial, para conseguir una resolución judicial. Y esa resolución judicial es el único dispositivo institucional mediante el cual es el único dispositivo en nuestro orden político-jurídico por el cual alguien puede quedar concretamente obligado a hacer o dejar de hacer algo. Y esto me parece que en general se pierde por eso. Entonces, cuando hablamos de los límites de las resoluciones judiciales, los límites de la intervención, en última instancia estamos hablando de qué? De los límites de las potestades o capacidades que le hemos dado al Estado para obligar o dejar de obligar a alguien a hacer algo o impedirle hacer algo. Eso en general me parece que se pierde. Esto me parece, entiendo que es muy sencillo, casi de perogrullo, pero se pierde. Y cuando le ponemos límite a la capacidad del Estado para obligar a hacer algo a alguien, en definitiva, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué estamos pretendiendo tutelar imponiendo esos límites? El derecho de ese alguien a gobernar por sí mismo su vida, ¿no? Hay en este ámbito, ¿no?, una disposición que Susana la citaba, que me parece que es central, que es el artículo 10 de la Constitución de la República, con aquello de las acciones privadas de los hombres quedan fuera del arbitrio de los magistrados, ¿no? Esa es una disposición que en nuestras prácticas cotidianas uno la ve constantemente desconocida. Desconocida de múltiples maneras, de distintas formas. La ve desconocida cuando, en base a lo que a mí me parece que sería mejor para este niño, para esta familia, se toma una definición, ¿sí?, en base a eso. Cuando en base a eso, de lo que a mí me parece que está bien o que es mejor o más beneficioso para esta familia, se desconoce una manifestación de voluntad de una persona menor de edad, por ejemplo, y se le impone ver a un adolescente, a un padre, un abuelo que no quiere ver. Y ese desconocimiento, ¿sí?, también ocurre cuando se pide una pericia, un informe para determinar qué es lo mejor para Mengano, para Sultano, ¿sí? Porque lo mejor para Sultano y para Mengano, ¿sí?, en definitiva, ¿qué es? De acuerdo a nuestro ordenamiento, es ajeno
al juez, ajeno al derecho, ¿sí? Pertenece a ese universo de la vida privada de las personas. Y el único que tiene derecho a disponer sobre su vida privada es cada individuo en particular. Eso a mí me abre la pregunta de, bueno, ¿por qué está ocurriendo? Si está ocurriendo más que antes, si está ocurriendo menos que antes. Yo tengo la prenoción, la precognición de que está ocurriendo mucho más que antes eso. Y que hemos avanzado en un proceso de, yo diría, a falta de una denominación que me guste más, diría de politización de la vida privada de las personas. Y acá hemos confundido, hemos traficado con algunas cosas. Hemos traficado con algunas cosas. Una cuestión es entender o asumir que de la puerta para adentro rigen las garantías constitucionales y que una familia se compone de individuos, ¿ah? Y que el Estado tiene que velar porque en la dinámica de las relaciones familiares no haya desde la familia agresiones a los ámbitos de autonomía y de libertad de los integrantes, de los adultos y de las personas menores de edad. Hemos confundido eso con adjudicarle al Estado, en definitiva, puntualmente o concretamente a los jueces, la facultad de operar como un mecanismo ordenador de la vida privada de las personas. Yo creo que una de las claves explicativas está ahí. Creo que en muchos sentidos es insuficiente como clave explicativa. Creo que a ese tráfico le subyace otras cuestiones. Otras cuestiones que tienen que ver con relaciones problemáticas que nuestra sociedad sigue teniendo con la libertad, especialmente con la libertad de las personas menores de edad. Creo que también ese tráfico es producto de una dinámica, de un proceso social que está generando subjetividades cada vez más frágiles, y por tanto con menos capacidad de gestionar por sí mismo, de administrar por sí mismo su conflictiva, ¿no? En el caso de derecho a familia, esto es bastante evidente, dificultades para transitar los duelos, especialmente vinculados a los devenires, de las relaciones afectivo-sexuales. Bueno, eso en buena medida explica esos avasallamientos, esos desconocimientos de estos límites precisos. Eso se concreta en que muchas veces se movilizan procesos judiciales, se busca una resolución judicial, cuando claramente una resolución judicial no puede dar satisfacción a este estado de disgusto que tiene una persona. Porque lo que puede hacer un juez es determinar si lo que alguien está pretendiendo, pidiendo, merece amparo normativo, merece un amparo normativo, y por tanto se justifica que haya una resolución que se corresponda a lo que se está peticionando. Y no son demasiadas cosas las que se le pueden pedir a un magistrado en nuestro ordenamiento jurídico institucional. En el caso de proceso de familia, un cambio de tenencia, una visita, son esas las cosas que se pueden pedir. Uno tiene la impresión, la precognición, de que muchas veces se piden estas cosas, se reclaman estas cosas, se buscan estas cosas como medio, como mecanismo, que tiene un horizonte teleológico distinto y que tiene que ver con una conflictiva, emocional, subjetiva, personal. ¿Sí? Esto es un elemento que me parece está propiciando, activando dinámicas de distorsión del proceso judicial, que convierten al proceso judicial, el otro día lo conversábamos con Hugo, en una instancia casi pseudoterapéutica.
entre parte de esas distorsiones están las dilaciones, ¿no? La continuidad de los procesos, la dificultad para que haya un fallo judicial, la dificultad para decidir y resolver. ¿Por qué? En gran medida porque se es más o menos consciente que esa resolución, ¿qué va a causar una resolución judicial? En el marco de un contencioso. Y bueno, va a causar satisfacción en una parte y probablemente insatisfacción en la otra. A veces media, ¿no? ¿Ah? Y hay dificultades para asumir, para enfrentar que hay insatisfacciones, ¿no? Eso da cuenta de una sociedad que está teniendo crecientes dificultades para gestionar, para enfrentarse, para transitar las experiencias de dolor, de duelo, de pérdida, ¿no? Esas experiencias son inherentes a la actividad forense, ¿ah? Porque ganamos y perdemos los procesos, ¿ah? Pero son inherentes a la experiencia vital, ¿no? El dolor es un elemento propio de la experiencia vital. No es inimaginable la experiencia vital sin eso. Pero estamos teniendo como mucha dificultad para transitar, para administrar la experiencia del dolor. Y de alguna manera eso está incidiendo en estas lógicas distorsivas de los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque se moviliza un proceso judicial a veces cuando claramente no va a conseguir el sujeto satisfacción a lo que le está pasando, incluso en el caso de que efectivamente el magistrado accede a dictar la resolución judicial que le está pidiendo. No va a encontrar satisfacciones. ¿Ah? Va a tener que convivir con ese dolor y procesarlo y gestionarlo. ¿Ah? Pero ahí no va a encontrar no va a encontrar ningún dispositivo de atención, de alivio. Pero hay una lógica muy distorsiva en la operativa judicial que lleva a que muchas veces se movilicen procesos en base a estas cuestiones. En base a estas cuestiones. ¿Sí? No va a encontrar el sujeto satisfacción. Y muchas veces se va a exponer a la posibilidad de que el juez no acceda a lo que está peticionando y por tanto va a tener que enfrentar una nueva situación de frustración, de dolor. ¿Ah? Eso no lo tenemos en general, me parece a mí, suficientemente presente cuando analizamos, cuando pesamos estas cosas. Me parece que son reductibles a categorías un poco más sencillas, a veces más simples de las que estamos manipulando hoy, ¿ah? Y que tienen que ver con la comprensión de qué se trata, de qué viene esto de un proceso judicial, cuándo tiene sentido, cuándo está justificado movilizar un proceso judicial. Y por qué la intervención judicial está sujeta a límites. ¿Ah? Y esos límites, ¿con qué se vinculan esos límites? Con el derecho de cada uno de ser artífice, como decía Hugo la otra vez en clase, de su propio proyecto vital. Eso está bastante desdibujado hoy en la práctica forense. Y se desdibuja en gran medida también en base a esta expansión de las categorías de la vulnerabilidad, entendida la vulnerabilidad como una categoría ontológica, ¿no? El sujeto es débil, frágil, entonces yo quedo habilitado a decidir por él, ¿no? Hay ámbitos donde esto es más evidente, ¿no? En escenarios de mucha deprivación, ¿no? La deprivación, la pobreza extrema, hoy es vista como un signo de incapacidad subjetiva, ¿no? Él no sabe, no puede, por eso está allí. Por tanto, la pobreza siempre opera como un mecanismo habilitante de la intervención, habilitante a la posibilidad de que alguien venga y le diga a cómo tiene que hacer, a dónde tiene que ir, cómo tiene que organizar su cotidiano, etc. Yo creo que hay necesidad de generar espacios de diálogo, de intercambio, más allá de los ámbitos académicos o profesionales. Me parece que es necesario habilitar el diálogo con la sociedad en torno a estas cosas, ¿no?
porque muchas veces también, producto de procesos bastante complejos, se termina instalando en la sociedad alguna sobreexpectativa sobre lo que puede hacer o no los procesos judiciales, qué cosas pueden resolver. ¿Ah? Hoy me parece que operamos en una sociedad que ha naturalizado formas de acción autoritaria, porque a eso aludimos cuando hablamos de intervenciones judiciales que desbordan esos límites que señalaba Susana. Cuando se desbordan esos límites ingresamos en el campo de lo autoritario, de lo arbitrario. Estamos viviendo una sociedad que ha naturalizado de alguna manera eso, que demanda eso. Y eso además nos pone frente a otro problema. Además de limitaciones normativas, y con esto voy a cerrar, axiológicas, hay limitaciones materiales y ontológicas en la capacidad de gestionar un problema ajeno. Y eso también se lo perdemos de vista. El sistema judicial tiene límites, límites muy claros en su capacidad para gestionar y para administrar problemas. Y el Estado también tiene capacidades limitadas para gestionar problemas. No estoy hablando de los límites presupuestarios, estoy hablando de los límites mentales. ¿Sí? Esas operaciones cognitivas tienen límites definidos. Las capacidades de agencia que un Estado tiene son limitadas. Yo creo que por suerte son limitadas. Digo por suerte en términos de que eso termina siempre siendo un parate, un elemento de restricción y por tanto de protección a la libertad personal, ¿no? Entonces, cuando forzamos la gestión estatal de determinados problemas, no solo estamos exponiendo a los sujetos a agresión a su derecho a la libertad, estamos muchas veces generando además nuevos problemas que se derivan en la ineficacia de esa resolución, producto de los límites, las capacidades de agencia que el Estado tiene. Y entre esos límites, el Estado tiene límite en la capacidad de agencia. Eso quiere decir que los jueces también tienen límite en su capacidad de agencia. Eran estas cosas que quería compartir un ratito ahora, poco suscitadas a partir de las intervenciones anteriores. Es el privilegio que tiene el que habla último. Bueno, hablando de privilegios, ahora dejamos un poco abierto al diálogo. Esto que también un poco hablaba Fabián, digo, nosotros desde Coordinadora de Psicólogos, como una institución gremial, científica también, en realidad promovemos desde este lado espacios de reflexión conjunta. Pero sí, todos deberíamos tener estos espacios de pensar sobre estas cuestiones que habitualmente no están en nuestras charlas cotidianas, ¿no? Pero tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no? de poder hablar de estas cosas que muchas veces barremos abajo de la alfombra, porque es muy difícil abordarlas, porque son absolutamente complejas, porque integran muchas dimensiones. Estas prácticas también tienen que ser interdisciplinarias, tienen que ser justamente intersectoriales. Bueno, es bastante complejo a veces lo que uno puede hacer desde el lugar que le toca, pero desde el lugar que le toca ser lo mejor que puede. Eso me parece también importante destacar. Así que esto, lo que decía Hugo también trayendo, ¿no? La formación específica, hoy hablaba, bueno, de derecho de familia, la diferencia entre derecho de infancia y adolescencia, ¿no? La formación específica, el poderle poner como foco a estas cuestiones que tienen paradigmas distintos de donde piensa y donde actúa, totalmente distintos, con una concepción más antigua, ¿no? Que un poco se aparta a veces de las concepciones nuevas que tú hablabas, ¿no? Antes esto era, bueno, tenía este parate que te decía, 17 años, 364 días, y hoy, bueno, esto nos desestabiliza en el sentido de que tenemos que hacer el ejercicio de pensar también caso a caso, ¿no? Así que bueno. Estoy mirando un poco el chat por si hay alguna pregunta.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, los expositores, hacer algún comentario. Bueno, en realidad los comentarios son de agradecimiento, excelente como siempre la exposición, súper claras y amenas. Bueno, les mandan saludos desde Salto. Esto es lo que tiene la no presencialidad, ¿no? Y la virtualidad. Hoy nos quejamos un poco de eso, de que nos cuesta no reunirnos, ¿no? Pero bueno, el acceso justamente a las personas de todo el territorio nacional es bien importante en eso. No sé si tanto Fabián, Susana, Hugo quieren hacer algún comentario, hacer un cierre de la jornada. Yo, por lo que veo, no tenemos ninguna pregunta o comentario desde el lugar de los participantes. Creo que sí que hay una pregunta. Bueno, la ves entonces. Martín. ¿La estás viendo, Susana? Sí, estoy viendo, sí. Yo no la veo, por eso. El que dice Martín, pero no es Martín, será. A ver. Sí, puede preguntar. La tiene que habilitar. El sonido. No, sí, yo no lo veo acá, a ver. No la veo, pero si tú la ves... Sí, yo le estoy dando la palabra. Claro, perfecto, me parece Ella bárbaro. habilite, pero no sé si que habilite. No se la escucha. No se la escucha. A ver, Martín, acá. Ahí. Ahí. No se La estaba escucha. buscando. Ahí yo le habilité el audio. Pero no se le escucha a ella. No se escucha. Claro, pero no es un tema de la habilitación porque yo ya la tengo habilitada. No. No se escucha. Quien está hablando... Está hablando, en realidad se visualiza que está hablando, pero no se le escucha. Exacto. Cualquier cosa... ¿O lo consigna por chat? Ahí está. Sí, por chat. Bueno, están preguntando por la grabación. Quedó grabado, los expositores permitieron que gentilmente se pueda compartir, así que va a estar subida tanto en la página de Coordinadores de Psicólogos como también en la página de Facultad de Derecho. La vamos a subir para que la puedan compartir y desde ahí puedan verlo quien no pudieron y aquellos que la quieren volver a ver. Susana estaba preguntando mientras tanto, ¿quién nos saludaba desde Salto? Bueno, a ver. Victoria Forti. Bueno, saludos. Muchos saludos, sí. No de, sé, las actividades allá con el consultorio, con Violeta. Sí. Me suena ese apellido, sí. Con Violeta y con Cabrera. De actividades allá en el Regional Norte con consultorio. Exacto, dice. Así que, bueno, memoria impresionante. Elefantiásica. Exacto. Bueno, no sé si acá, a ver. Acá. Ahora sí, Laura. No sé si es Laura. Bueno, Laura quiere hacer una pregunta. Acá. Muchas gracias, Cecilia. Que estamos a ver, acá. Laura, quisiera preguntar si pudieran dar orientación con respecto a las visitas supervisadas cuando los niños manifiestan que si quieren ver al otro progenitor, pero la parte denunciante no da lugar, por violencia de género, por ejemplo. Bueno, ¿quién quiere responder? Varone. Le vamos a pasar. Creo que ahí hay dos sistemas que se solapan, ¿no? Dos paradigmas que están en claro conflicto dentro de lo que es el ámbito normativo. ¿Por qué? Porque está claro que desde el sistema de protección de derechos, cuando existe violencia, ya ni siquiera conceptualizado como violencia refleja, sino como violencia directa respecto de infancia, quedaba excluido totalmente de las voluntades, es decir,
esto hasta lo podemos llegar a la escuela transformativa de Bush y Folger, es decir, no hay posibilidad de que yo pueda acordar en tanto no exista la eliminación de la situación de violencia como una variable que está atravesando esa situación relacional. Esto es complejo para nosotros porque en realidad en otro sujeto no me preocupan las figuras parentales que están afectadas por esa conflictiva, sino desde el sujeto de infancia tenía una restricción muy importante que era no se podía escuchar la voluntad del niño o del adolescente hasta que pasara una cantidad de tiempo que permitiera este proceso de trabajo con esta infancia, con este ámbito familiar que estaba atravesado por la situación de violencia de género. Bueno, la 20.141, en un sentido totalmente contrario, viene a habilitar y en este momento las transformaciones van en un sentido en el cual efectivamente es lo más preocupante, no por el hecho de la escucha y de la recepción del querer como otro sujeto, ¿no? Más allá de la pulsión de protección, sino como un ámbito de cuestionamiento de los ámbitos protectivos que había generado fundamentalmente la ley de violencia de género, ¿no? Y en ese sentido, la operativa del derecho es totalmente contradictoria, ¿no? Y cuando tenemos normas de igual jerarquía, con soluciones más allá de ciertos parámetros que tiene el derecho, en el sentido de que la ley posterior prima sobre la anterior, etcétera, que son formas de solucionar conflictos en la norma, lo cierto es que tenemos hoy operando en el ámbito normativo, normativa vigente, con sentidos y miradas respecto a esto totalmente conflictivas, ¿no? Esto habla claramente, porque la ley es un producto político, yo en eso, Fabián me va marcando mucho el pensamiento, ¿no? Claramente habla que nuestra sociedad está en un momento de gran conflicto de modelos, ¿no? Donde realmente en el ámbito de nuestra sociedad hay miradas sobre todo esto que, lejos de ser confluyentes, son opuestas, ¿no? Y si bien la 20.141 fue una norma que terminó saliendo desde un parámetro totalmente distinto al que estaba originalmente pensada, con soluciones muy incongruentes por las transacciones políticas que requirió para su aprobación, lo cierto es que tiene desconfianza para los jueces, tiene desconfianza para la voluntad de los niños y adolescentes. Lo cierto es que la normativa en este último tiempo lo que busca es que desaparezca la idea de violencia que permea todo el núcleo familiar, ¿no? Esto abre puertas muy peligrosas, ¿no? Porque sabemos que uno de los grandes sujetos que ha quedado objetivado en la violencia intrafamiliar han sido los niños y los adolescentes. Entonces, el desmontar un sistema para no generar otro es de las cosas más complejas que puedan existir. Lo que sí es claro es que el ámbito de resolución autocompositiva de conflicto derivado de la habilitación no es un ámbito pertinente en esas realidades como son la violencia intrafamiliar, que la excluyen totalmente, ¿no? La praxis de buscarlo allí sin un empoderamiento, sin una gestión transformativa de esos vínculos, es muy peligroso. Y tenemos otra, iba a decir solamente que la ley a que te referías era la de corresponsabilidad en la crianza. Perdón, sí, perdón. No, sí, no, porque... Perdón, sí, sí. No, digo para que aquellos que no son abogados, a mí también me pasa cuando digo cosas tan sencillas como CNA, ITF, la gente me ve y dice, ¿qué es eso? ¿No? La ley de corresponsabilidad de la crianza, que tomando un poco lo que tú decías, desde además, coordinadora de psicólogos desde el área de psicología jurídica y forense, también tuvimos una postura bien firme respecto a ese proyecto en principio, e inclusive como área fuimos a exponer nuestro punto de vista
justamente al poder legislativo para poder también que tuvieran desde el punto de vista profesional, psicológico, la mirada nuestra, más allá de la normativa, ¿no? Otra pregunta dice, primero que nada, gracias por la charla, soy Andrea Fernández, abogada. Mi pregunta es por qué se hace hincapié en los derechos y no en las obligaciones, porque en muchos asuntos se plantean situaciones en las que los niños o adolescentes, por mero capricho, quieren cosas que los padres no se les puedan. La pido, perdón. Bueno, primero, de los ámbitos vinculares, los que se judicializan son mínimos. Son mínimos. Es decir, el cruce de realidades familiares que son judicializados son muy menores. Porque hay una forma de aproximación con la cual yo no puedo de alguna forma coincidir, que es, bueno, son muchos derechos y pocas responsabilidades. No, señor, le estamos negando todos los derechos. De hecho, lo que les intenté transmitir es que en realidad hacemos como que, pero en realidad no le damos nada. Le cerramos la puerta a los juzgados, no les reconocimos realmente la posibilidad de acción forense, ¿no? Y para que se produzca un acceso al derecho y a la responsabilidad inherente de las obligaciones, hay un punto central, que es el de la formación, ¿sí? Está claro que cuando yo formo en derechos, también formo en obligaciones, porque como les dije antes, mis derechos son correlativos a obligaciones que tienen otros sujetos. Entonces, la comprensión del fenómeno relacional, obligación, derecho, es algo que se construye. Si yo tengo una adolescencia y una infancia a la cual no la formo y no le abro la posibilidad del ejercicio de derechos, también voy a tener una infancia y una adolescencia irresponsable directamente. Entonces, es un constructo, es un desarrollo progresivo, ¿sí? Igual yo repelo esa idea de muchos derechos, porque lo cierto es que más allá de cierta, Susana y Fabián siempre lo mencionan como infantilización, tardío desarrollo de una cantidad de competencias que se pueden visualizar, lo cierto es que tenemos muy poca apertura a una participación igualitaria de nuestras infancias y de nuestras adolescencias, ¿no? Es decir, el sistema judicial y los operadores de derecho estamos enfermos de adultocentrismo. Si quiere lo acepta, si quiere no, sé que es un concepto en construcción, etcétera, etcétera, pero por lo menos desde esta mirada estamos enfermos de adultocentrismo. Esto justifica también por qué tan poca valía a ese querer, por qué ese hipercuestionamiento a esos quereres. Entonces, sí, tenemos la infancia y la adolescencia que hemos construido. Y trata de construir una diferente sobre parámetros distintos, y créanme que la formación en derechos es sustancialmente también una formación en responsabilidades y obligaciones. Bueno, a ver si tendríamos... Gracias, Hugo, por la respuesta. Estoy viendo si hay alguna pregunta en relación a la exposición de hoy. Bueno, no. Acá, a ver. Acá. ¿Qué implicancias judiciales hay cuando una madre, por proteger a uno de sus hijos menor de edad, denunciado por su hija? Uy, se me fue. Entra otra. Por su hija, por presunto abuso sexual, decide renunciar a la tenencia y los cuidados de esta última? A ver, subí un poquito más, pero no. No más. Ahí. ¿Son hermanos? Sí, no, yo lo estoy tratando de leer porque no entiendo, pero supongo que sí.
son dos planos jurídicos totalmente diferentes, ¿no? Diferente. Es decir, Sí, a ver, ahí se introduce una, en referencia a un caso especialmente dramático, en mucho sentido, se introduce una cuestión un poco más general, porque la resolución de eso requiere una cuestión de la reflexión sobre un tópico mucho más general. ¿Está bien? Mucho más general, que, bueno, ¿hasta qué punto son renunciables los deberes de la parentalidad? Uh-huh. Eso es una discusión sobre la que nosotros no tenemos mayor profundidad analítica. Uh-huh. De alguna manera la sociedad, casi que por la vía de los hechos, ha habilitado tradicionalmente distintas formas de renunciamiento a la parentalidad. Esto pasa cuando la señora, la madre, la abuela, la abuela cuando la abuela era la responsable legal, ¿no? Ese tipo de no, señora jueza que intervenga el INAU porque yo no puedo más con mi nieta. Perdón por la coloquialidad en la forma de presentar esto, pero me acuerdo de alguna situación. O la madre, o hay una madre, acaba de nacer un niño, hay una madre identificada, la madre, y se vehiculiza un proceso de adopción porque la madre, basada en la voluntad de la madre, no quería a su hijo. Yo entiendo que en relación a la parentalidad emergen deberes, ¿sí? Emergen deberes, ¿sí? Muy claros. Y en este tipo de situaciones donde hay un niño que la madre estaba criando, la madre no puede renunciar, ¿sí? Los deberes derivados del estado civil de las personas, ¿sí? En nuestro ordenamiento jurídico, no se puede renunciar a ello, ¿sí? Lo que sucede es que tenemos toda una sistemática dispositiva y toda una cultura de prácticas institucionales que ha generado distintos agujeros en relación a esto y ha habilitado un conjunto de hipótesis donde es posible para una persona renunciar a los deberes de la parentalidad. Yo entiendo que no es procedente, digamos, si la consulta va dirigida a si eso es jurídicamente procedente, yo entiendo que no. Ahí no se puede renunciar. No, yo no puedo renunciar a mis deberes parentales, ¿no? En una situación como esa, me parece que indiscutiblemente no. Pero la definición sobre eso está determinada por una visión, por una conceptualización más general sobre hasta qué punto o no una persona puede desprenderse de sus obligaciones, de sus deberes parentales. Espero haber más o menos respondido a la pregunta. No sé, Hugo, si quería hacer... Bueno, y tenemos una última pregunta, también para cumplir con el horario un poco que habíamos pautado con los expositores. Dice, a ver, no es una pregunta, capaz que es un comentario también reflexivo que aporta a lo que veníamos hablando. Excelentes las exposiciones, creo que una dimensión importante como categoría de análisis respecto a los límites de la justicia en las intervenciones es el poder o relaciones de poder, la cual nuestro sistema social fue y aún está concentrada en el adultocentrismo, un poco lo que hablaba justamente Fabián hace un ratito. Dice adultocentrismo, autoritarismo y lo normativo de instituciones históricas como las familias tradicionales y paradigmas tutelares que aún están presentes en algunas generaciones de profesionales, en la formación de los mismos y en el sistema jurídico en general. Si bien hay cambios o grandes esfuerzos en actualizar los paradigmas de derecho, en la práctica y recursos que se disponen falta mucho camino por recorrer y analizar. Sí. Va en la línea de lo que veníamos hablando, aportando a la reflexión. Hay esto que es lo central de la actividad, que es esto de los límites normativos, a la práctica de intervención remite
esencialmente a lo que está planteando aquí el compañero, ¿ah? Porque nuestro planteo, nuestra inquietud, la conclusión de la necesidad de empezar a pensar en los límites normativos de la intervención judicial, precisamente está relacionado con esto, con una operatoria institucional que se desliza hacia la lógica de tribunal de familia como una especie de policía de los vínculos o policía de la familia o ordenador o controlador de la vida privada de las personas, ¿no? ¿Ah? Al servicio de, bueno, de la reproducción, de la continuidad de un cierto orden, de una cierta lógica vincular. En principio uno puede pensar, entendida como la correcta por los efectores del sistema de administración de justicia, ¿no? Lo cual nos deja un poco a merced a todos, porque todos en estos desdoblamientos de la vida, ¿no? Todos podemos vernos involucrados en este tipo de procesos, no del lugar de actores, de operadores, sino de sujetos pasivos. Bueno, nos pone a todos, nos pone a todos, o pone la vida privada de todos nosotros bajo el control, bajo la supervisión, bajo la dirección de este estamento, digamos, de actores o de efectores del sistema de administración de justicia, ¿no? Lo cual dispara un montón de cuestiones hasta que implican agresiones hasta los principios democráticos, liberales, más básicos, más esenciales. Bueno, último mensaje para ustedes, un saludo desde Maldonado, la doctora Inés Tejería, así que bueno, se los quería como transmitir, como cierre también de esta jornada. Primero que nada, agradecerles a los tres una exposición sumamente clara, que habilita el diálogo, esto es lo que hablamos hoy, ¿no? No solo los profesionales, sino de justamente todos aquellos que quieran participar de estas discusiones. Contarles a todos que el equipo tiene previsto la coordinación de una segunda instancia, aún no tenemos la fecha, pero bueno, está dentro de las previsiones poder hacer un nuevo intercambio complementario, así que cuando lo tengamos previsto, de acuerdo a agenda además, se lo estaremos compartiendo a aquellos que hoy se han inscrito y a aquellos que, bueno, deseen hacerlo en esa oportunidad. Así que bueno, de mi parte, siempre es un placer escucharlos, invitarlos, agradecerle por siempre la disposición, la amabilidad, siempre que hay un llamado para poder participar de estos encuentros, siempre es un sí, así que para nosotros es realmente una situación de agradecimiento siempre. De parte de coordinadora, las puertas siempre están abiertas para estas situaciones de intercambio. Alguien que quiera participar pueden brindar inclusive a través del correo de coordinadora de psicólogos, que es cpu@psicólogos.org.ui. En realidad, también propuestas de temas que interesan que aborde el área de psicología jurídica y forense. En ese sentido, tomaremos estos comentarios para poder ver de generar propuestas. Como les decía hoy al principio, este ciclo declaró interés por la Suprema Corte de Justicia tiene 2 años, hasta fines de 2025 de duración, si habrá instancias como para hablar de estos temas. Así que de mi parte les agradezco, les doy las últimas palabras a ustedes y los espero a todos en la próxima actividad científica de coordinador. Así que Hugo, Fabián y Susana, les dejo las palabras para el cierre. Bueno, muchas gracias a vos, Miriam, por la invitación. Sabés que nos gusta participar, o por lo menos ser partícipe de estos encuentros con otras disciplinas, con colegas nuestros. Y nada, simplemente porque entendemos que podemos como aportar una mirada a algunos elementos para la discusión, para el debate de estos temas que hacen a la vida forense, ¿no? Y a la vida social. Así que muchas gracias y gracias a todas y a todos por la participación, por escucharnos, por la paciencia. Por la disposición. Por la disposición y por los mensajes
que estamos recibiendo. Muchas gracias a todos. De mucha gente que además conocemos, de muchos años de trabajo en estos temas, vinculados a estos temas, ¿no? Esta disposición nuestra tiene que ver, y esto no es un ejercicio de demagogia pedagógica, es el convencimiento de que desde el instrumento del diálogo que se alumbra saber, que se produce conocimiento, ¿no? De la contrastación argumental, racional. Y en eso un poco, bueno, Hugo, que es el director de consultorio, pero voy a salir yo con la... nosotros integramos el grupo de investigación en derecho de infancia, voy a salir con la propaganda, Ahí está. chacrera y todo. Está muy bien, Investigación Fabián. en derecho de infancia de la facultad, y bueno, desarrollamos actividades, seguramente algunos de ustedes por ahí les puede llegar a interesar. Todo lo que hacemos lo colgamos en la página web de la facultad, y tenemos intención de generar una instancia, un taller presencial, para darle continuidad a esta reflexión, a estos análisis, porque lo consideramos elementos pertinentes. Era eso nomás, bueno, Hugo. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos Nos vemos. despedimos. Nos vemos. Que Gracias. pasen buena noche y nos vemos en la próxima actividad científica. Muchas Nos gracias por la vemos. participación. Gracias. Chao, chao.